Hasta el momento hemos estudiado el análisis de estructuras sometidas a condiciones de carga invariantes. Sin embargo, existen muchos tipos de carga que no cumplen con esta condición, como es el caso de las cargas en movimiento, las cuales serán abordadas en este video. El análisis de este tipo de cargas es fundamental para el diseño de puentes debido a que la carga viva corresponde a camiones y líneas de carga que se mueven sobre la estructura. Este video tendrá tres partes: conceptos, líneas de influencia cuantitativas y líneas de influencia cualitativas. A. Conceptos. Para analizar las cargas en movimiento se deben considerar los siguientes dos conceptos. Carril. El carril se define como una serie de elementos consecutivos a través de los cuales viaja la carga. Por ejemplo, en un puente como el mostrado, el carril ocupa los elementos resaltados. Línea de influencia. Una línea de influencia es una función que muestra la variación de la magnitud de una fuerza interna, reacción, esfuerzo o incluso deformación con la posición de una carga puntual unitaria que viaja a lo largo del carril. En este video solo se calcularán líneas de influencia de reacciones o fuerzas internas. Los valores de influencia se denominarán I sub c. Para explicar este concepto utilizaremos los siguientes ejemplos. Puente de dos luces. Para el modelo a escala del puente de dos luces mostrado, se quiere conocer la línea de influencia de la reacción AY. Para ello debemos medir el valor que tiene la reacción AY ante la acción de una carga puntual unitaria ubicada a una distancia XC a lo largo del carril. Dado que en este caso la carga no es unitaria sino que tiene un valor de 4.5 newtons, debemos dividir la reacción medida entre 4.5 newtons. Si la carga se ubica en XC igual a 0, AY es igual a 4.5 newtons y su valor de influencia será de 1 newton sobre newton. Si la carga se ubica en XC igual a 8 centímetros, entonces AY es igual y por lo tanto el valor de influencia será. Este proceso se puede seguir haciendo hasta cubrir todos los puntos de XC. Si se grafican los valores de influencia recopilados para cada posición, obtenemos la línea de influencia de la reacción AY. Puente en cercha. Ahora consideremos el modelo a escala del puente tipo cercha mostrado. En este caso estamos interesados en conocer la línea de influencia de la fuerza axial en el elemento resaltado. Para esto registramos el valor de la fuerza axial en el elemento para diferentes posiciones de carga. Por ejemplo, si la carga está ubicada en XC igual a 0, esta es tomada completamente por el apoyo y el elemento de interés no se ve afectado. Sin embargo, si se ubica en XC igual a 5 centímetros, el elemento de interés toma. El valor de influencia para este caso será igual. Registrando estos datos para todas las posiciones de XC, se obtiene la línea de influencia de la fuerza axial del elemento analizado.
Note que las líneas de influencia son totalmente distintas a los diagramas de fuerzas internas debido a que éstas muestran el valor de la fuerza interna en un punto fijo de un elemento para una posición variable de carga unitaria, mientras que los diagramas de fuerzas internas muestran el valor de una fuerza interna para diferentes puntos de una estructura sometida a fuerzas puntuales y o distribuidas que normalmente no son unitarias. Las líneas de influencia son un concepto crucial en el análisis y diseño de estructuras con cargas en movimiento porque permiten definir la posición de la carga viva que produce las máximas reacciones o fuerzas internas. Si la carga viva es una fuerza puntual no unitaria, las reacciones o fuerzas internas se calculan multiplicando la magnitud de la carga por el valor de influencia leído en el punto de aplicación de la carga. Si se tienen n cargas puntuales, la fuerza interna o reacción se calcula como la sumatoria de las magnitudes de carga por los valores de influencia correspondientes. Finalmente, si se tiene una carga distribuida, el valor de la fuerza interna o reacción se calcula como la integral sobre la longitud del carril de la función de carga por la ecuación de la línea de influencia. B. Líneas de influencia cuantitativas. Para calcular las líneas de influencia de forma cuantitativa se pueden aplicar los siguientes dos métodos: solución por equilibrio o solución por rigidez. Método 1. Solución por equilibrio. La solución por equilibrio permite calcular la línea de influencia para estructuras estáticamente determinadas. Esta solución se puede usar aplicando los siguientes pasos. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. Paso 2. Tramos y sistemas de coordenadas. Paso 3. Ecuación de la línea de influencia por tramo. Y paso 4. Esquema de la línea de influencia. Para explicar este método desarrollaremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. La figura presenta una vista isométrica de un puente de dos carriles similar al ubicado en Bogotá en la avenida Circunvalar con calle 61. La superestructura del puente se puede idealizar con el modelo estáticamente determinado mostrado. Calcule: A. La línea de influencia de la reacción vertical en el nodo A y el momento negativo MBA. B. La reacción vertical positiva máxima en el nodo A generada por la carga viva del CSP14 mostrada. Y C. El máximo momento negativo generado por la carga viva del CSP14. A. Línea de influencia de la reacción vertical en el nodo A y momento negativo MBA. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. En este caso, los carriles corresponden a todos los elementos que conforman el puente en la secuencia mostrada. Paso 2. Tramos y sistemas de coordenadas. Cada tramo no puede contener dentro de su longitud cambios en la ecuación de la línea de influencia. Por lo tanto, no puede haber pasadores, apoyos o cambios súbitos de sección transversal o material dentro de la longitud del tramo. La carga unitaria se encuentra a una distancia XC medida a partir del origen del carril. El puente del ejemplo mostrado tiene 5 tramos. En el tramo AB, XC varía entre 0 y 20 metros. En el BC, entre 20 y 30 metros. En el CD, entre 30 y 60 metros. En el DE, entre 60 y 70 metros. Y finalmente, en el tramo EF, XC varía entre 70 y 90 metros. Paso 3. Ecuación de la línea de influencia por tramo. Para obtener la línea de influencia en cada tramo, es necesario calcular el valor de interés en función de XC, aplicando ecuaciones de equilibrio. En el caso del ejemplo, para el tramo AB se ubica la carga unitaria a una distancia XC. Separando el modelo en los pasadores, se tienen las partes ABC, CD y DEF. Observe que el tramo CD no recibe carga, por lo que las reacciones en los pasadores son iguales a 0. La línea de influencia de la reacción AY en el tramo AB se obtiene al realizar sumatoria de momentos en el punto B. Despejando AY se obtiene AY igual 1 menos XC sobre 20. Si se realiza un corte en el nodo B y se aplica equilibrio de momentos en ese punto, se tiene que la línea de influencia para el momento MBA cuando la carga unitaria está en el tramo AB es MBA igual a 0.
Para el tramo BC, se ubica la carga unitaria en este tramo a una distancia XC desde el origen. Una vez más, las fuerzas en los pasadores son iguales a 0. Haciendo sumatoria de momentos en el punto B, se obtiene AY igual 1 menos XC sobre 20. Si se realiza un corte en el nodo B y aplicando equilibrio de momentos, MBA resulta igual a (20 menos XC). Para el tramo CD, primero se calcula la fuerza CY en el pasador por medio de la sumatoria de momentos en el punto D del tramo CD. Posteriormente, se aplica equilibrio de momentos en el nodo B de la parte ABC para calcular AY. Para calcular la línea de influencia del momento MBA, se corta el tramo AB por el punto B. Por último, si XC es mayor a 60 metros, la carga unitaria se ubica en los tramos DE y EF. Aplicando equilibrio en el tramo CD, se obtienen las fuerzas en los pasadores iguales a 0, y por lo tanto, la reacción AY y el momento MBA serán también iguales a 0. Paso 4. Esquema de la línea de influencia. Utilizando las ecuaciones del paso 3, se puede dibujar la línea de influencia para la reacción AY y para el momento MBA. Note que el eje horizontal de la línea de influencia corresponde a la posición de la carga puntual unitaria sobre el carril. Los resultados obtenidos con SAP 2000 son iguales a los calculados. B. Reacción vertical positiva máxima en el nodo A generada por la carga viva del CSP14. La carga viva por carril del CSP14 consta de un camión de 3 ejes con cargas de 40 kN, 160 kN y 160 kN, más una carga distribuida de 10.3 kN/m. Para definir la posición de la carga viva que genera la máxima reacción AY, se puede usar la línea de influencia de AY. Para este caso, el valor máximo de la reacción AY ocurre cuando la carga unitaria se ubica sobre el apoyo en A. Por lo tanto, la reacción positiva máxima generada por el camión se logra cuando el eje trasero está justo sobre el apoyo en A y la carga distribuida se ubica en todas las zonas del carril con valores de influencia positivos. La reacción AY se puede calcular como la sumatoria de las magnitudes de las cargas puntuales por sus valores correspondientes de influencia más la integral de la función de carga distribuida por la ecuación de la línea de influencia. Para el ejemplo, da AY igual 160 por 1 menos 0 sobre 20 más 160 por 1 menos 4.3 sobre 20 más 40 por 1 menos 8.6 sobre 20 más la integral entre 0 y 20 de 10.3 por 1 menos x sobre 20 por dx igual 308.4 kN más 103 kN igual a 411.4 kN. Es importante mencionar que debido a que el puente tiene 2 carriles, la reacción máxima AY es de 822.8 kN. Estos resultados son los mismos que se obtienen con el programa SAP 2000. C. Momento máximo negativo generado por la carga viva del CSP14. El momento máximo negativo se puede calcular colocando la carga distribuida en la zona negativa de la línea de influencia de MBA y las cargas puntuales en el tramo BCD. Para las cargas puntuales se analizaron dos posibilidades. La primera es colocar el eje trasero en XC igual a 30 metros y las dos cargas puntuales restantes a la derecha del pasador. La segunda posibilidad es localizar el eje intermedio en XC igual a 30 metros
y el eje trasero a la derecha del pasador. Para escoger la más crítica de estas dos posibilidades, se pueden calcular los valores de influencia para la carga de 40 kN en cada caso. La posibilidad con mayor valor absoluto de influencia corresponde a la más crítica. Para la primera posibilidad, el valor de influencia de la carga de 40 kN es menos 7.13 kN sobre kN, mientras que para la segunda posibilidad es menos 5.7 kN sobre kN. Por lo tanto, la primera posibilidad es la más crítica. El momento máximo negativo MVA se calcula de la siguiente manera. MVA igual 160 por 30 sobre 3 menos 20 más 160 por 34.3 sobre 3 menos 20 más 40 por 38.6 sobre 3 menos 20 más la integral de 20 a 30 de 10.3 por 20 menos x por dx más la integral de 30 a 60 de 10.3 por x sobre 3 menos 20 por dx igual a menos 5.316 kN, que para dos carriles equivale a MVA igual menos 10.632 kN. Estos resultados son iguales a los obtenidos con el programa SAP 2000. Solución aplicando el método matricial de rigidez directa. Cuando la estructura es estáticamente indeterminada, es conveniente aplicar el método de rigidez directa para calcular la línea de influencia. Esto se hace modificando el vector de fuerzas y resolviendo la estructura múltiples veces mediante el siguiente procedimiento. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. Paso 2. Valores de influencia. Paso 3. Esquema de la línea de influencia. Para desarrollar esta metodología utilizaremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. El puente en voladizos sucesivos mostrado tiene dos luces de 55 metros y 10.3 metros de ancho. Esta estructura se puede representar de manera aproximada por medio del modelo estructural mostrado. Calcule la línea de influencia de la reacción en A y el momento MVA. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. En este caso, el carril corresponde a los elementos AB y BC. Todos los elementos del carril deben tener el eje X local orientado en la misma dirección para definir adecuadamente el sentido de tránsito de la carga unitaria. Paso 2. Valores de influencia. Los valores de influencia se determinan solucionando la estructura por medio de la implementación manual o computacional del método de rigidez directa, considerando una carga puntual unitaria con posición variable. Elementos, coordenadas y grados de libertad. Cambiando los apoyos en las vigas y asumiendo que los elementos son inextensibles, solo existe el grado de libertad mostrado. El modelo modificado consta de un elemento tipo 1, un elemento tipo 2 y un elemento tipo 3. Matriz de rigidez de los elementos KE y de la estructura K. En este paso, solo necesitamos calcular la matriz KLL de la estructura. Para ello, se impone un desplazamiento U1 igual a 1, manteniendo los demás iguales a 0. Debido a este movimiento, los momentos en los extremos de las vigas son iguales a 3EI sobre L y en el extremo superior de la columna de 4EI sobre H. La matriz KLL solo tiene la posición 1, 1, que corresponde a la sumatoria de momentos en la dirección del desplazamiento U1. Esto daría 4EI sobre H más 3EI sobre L por 2. Vector de fuerzas FL. Al igual que la matriz de rigidez, el vector de fuerzas solo tiene un término, el cual se calcula como Fn menos F0. Fn corresponde a las fuerzas externas aplicadas en la dirección del grado de libertad U1. Como no hay momentos externos aplicados en el nodo B, Fn es igual a 0. Para calcular F0, dibujamos separadamente cada elemento con sus fuerzas externas, considerando todos los nodos empotrados. F0 es igual a la sumatoria de todos los momentos de empotramiento en la dirección del desplazamiento U1. Debido a que la carga se encuentra en movimiento, existen dos posibilidades: carga en el tramo AB y carga en el tramo BC. Los momentos se pueden calcular usando tablas de vigas como se muestra. Cuando la carga está en el tramo AB, F0 es igual a
menos 1 sobre L cuadrado por XC al cuadrado por L menos XC más L menos XC al cuadrado por XC sobre 2. Si la carga está en el tramo BC, F0 es igual a 1 sobre L cuadrado por 2L menos XC al cuadrado por XC menos L más XC menos L al cuadrado por 2L menos XC sobre 2. El valor de Fl igual Fn menos F0 es el mostrado. Desplazamientos UL. UL se calcula como FL sobre KLL. Líneas de influencia de fuerzas internas P. Las fuerzas en los extremos de los elementos se pueden calcular multiplicando los coeficientes de rigidez obtenidos al imponer U1 igual a 1 por los valores conocidos de los desplazamientos y adicionándoles el efecto de las cargas sobre los elementos. El resultado de esta operación es la línea de influencia de la fuerza interna de interés. Cuando la carga está en el tramo AB, el momento MBA es igual a 3EI sobre L multiplicado por el giro U1 menos el momento de empotramiento del elemento. Si la carga está en el tramo BC, MBA es igual a 13I sobre L por 1 únicamente, porque el elemento AB no tendría ninguna carga. Para calcular la reacción en A, aplicamos equilibrio en ese nodo para obtener AY igual a BAB. Cuando la carga está en el tramo AB, BAB es igual a 3EI sobre L cuadrado multiplicado por el giro U1 más la fuerza de empotramiento producida por la carga. Cuando la carga está en el tramo BC, BAB resulta igual a 3EI sobre L cuadrado por 1 solamente. Paso 3. Esquema de la línea de influencia. Utilizando las ecuaciones obtenidas en el paso anterior, se puede dibujar las líneas de influencia de momento MBA y de la reacción AY, usando una tabla como la mostrada. Cada fila de la tabla es la solución de la estructura para una posición definida XC. Estos resultados son iguales a los obtenidos en SAP 2000. Las líneas de influencia se pueden obtener de forma aproximada aplicando el teorema de Müller-Breslau. Este teorema establece que las ordenadas de la línea de influencia para cualquier fuerza interna o reacción de una estructura son proporcionales a la deformada que se obtiene al cortar y aplicar un desplazamiento en la dirección de la fuerza interna o reacción. Para explicar este tema, vamos a ver los siguientes ejemplos. Ejemplo. Obtenga la silueta de la línea de influencia para la reacción AY y el momento MBA usando el teorema de Müller-Breslau para el puente estáticamente determinado analizado previamente. Para obtener la línea de influencia de la reacción AY, se remueve el apoyo en A y se impone una reacción vertical que conduzca a un desplazamiento unitario. Esto hace que el tramo ABC gire alrededor del apoyo en B y que el tramo CD baje. Observe que la silueta deformada de los elementos que pertenecen al carril es igual a la línea de influencia calculada de forma cuantitativa. Para calcular la línea de influencia de momento MBA, se corta en el punto de interés y se imponen momentos que produzcan tensión en la fibra inferior. Esto hace que el tramo BC gire alrededor del punto B y que el tramo CD baje. La silueta deformada de los elementos que pertenecen al carril es proporcional a la línea de influencia calculada de forma cuantitativa. Ejemplo. Obtenga la silueta de la línea de influencia para la reacción AY y el momento MBA del puente de dos luces resuelto previamente. Para obtener la línea de influencia de la reacción AY, se elimina el apoyo en A y se impone una reacción que conduzca a un desplazamiento unitario.
Nuevamente, la silueta deformada obtenida es igual a la línea de influencia calculada. De la misma manera, para la línea de influencia del momento MBA, se corta la estructura en el punto B y se imponen momentos que produzcan tensión en la fibra inferior. Estos momentos generan la silueta deformada mostrada. La cual coincide con la línea de influencia calculada previamente. Observe que solo para reacciones las siluetas deformadas coinciden cuantitativamente con las líneas de influencia calculadas. Con este ejemplo terminamos el video de cargas en movimiento.